Hola y bienvenido a otro nuevo video tutorial de JavaScript básico. En este caso hablaremos de los ciclos. Un ciclo en programación es la manera de decirle al programa que repita un número determinado de veces la ejecución de una variable. Es decir, en el caso de JavaScript vamos a trabajar con el ciclo for. El ciclo for nos permite repetir de manera controlada, porque somos nosotros los que determinamos cuántas veces se va a repetir el valor de una variable. Nos permite repetir de manera controlada cuál va a ser el resultado, digamos, de esa repetición en la variable. El ciclo for está compuesto básicamente por tres pasos o tres componentes. El primer componente sería el valor inicial de la variable. El segundo componente o expresión sería la condición que se debe cumplir. Y el tercer componente es el incremento de la variable. Entonces, si la condición es verdadera y se cumple, entonces se determina cuántas unidades se va a incrementar dicha variable. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Tenemos el ciclo for, entre paréntesis, entonces creamos una variable que yo la voy a llamar i. En realidad se puede llamar como queramos y la vamos a inicializar en 0. Como esta es una expresión, recuerden que las expresiones siempre terminan con punto y coma, entonces terminamos aquí con punto y coma. Luego entonces, como ya tenemos la palabra reservada var, no es necesario volverla a repetir, llamamos a la variable i y colocamos la condición. La condición entonces la podemos hacer con los operadores de comparación. Entonces, si es menor a 5. Para que se realice el incremento, esta condición se debe cumplir. Esta condición debe ser verdadera. En este caso, obviamente, i está en 0 y siempre 0 va a ser menor a 5, por lo tanto, sí es verdadero. Finalizamos la expresión con un punto y coma y acá entonces, si la condición se cumple, a la variable i la vamos a incrementar, en este caso, en una unidad. Muy bien, perfecto. Creamos entonces el cuerpo del bucle. En este caso recuerden que se hace con llaves. Y aquí pues simplemente en la consola voy a sacar el resultado de esa iteración. Entonces simplemente llamo a la variable que se está iterando. Guardo, me voy para el navegador y me voy para el inspector. Como podemos observar, entonces ahí tenemos la iteración. La variable se cuenta en 0 porque empieza en 0, hace entonces todo su recorrido. Cuando se cumple la condición de que 0 es menor a 5, entonces se le aumenta en una unidad el valor a la variable. Por lo tanto, la variable pasa de valer 0 y ya vale 1. Hace el mismo proceso en un ciclo. Se verifica que este valor sea menor a la condición. Como realmente 1 es menor a 5, se incrementa la variable y ya la variable queda valiendo 2. Y de esta manera entonces se repite el ciclo hasta llegar a 4. ¿Por qué tenemos aquí 0, 1, 2, 3, 4 y no 1, 2, 3, 4 y 5? Porque el ciclo for, en este caso, toma la iteración, la primera iteración como valor. Si quisiéramos que nos llegara hasta 5, podríamos colocar aquí el igual, refrescamos y ahí tenemos entonces que nos llega de 1 a 5. Pero ¿qué tal si yo quiero que la variable empiece en 1? Igual, no hay ningún problema. Pero ¿qué tal si le quito el igual? Ahí nos damos cuenta entonces que es 1, 2, 3, 4. Cuando llega a 5 se da cuenta de que 5 nunca va a ser menor a 5, por lo tanto se sale del bucle. Ahora, aquí lo estamos aumentando en una unidad. Pero si yo quisiera que el aumento fuera de 2 en 2, lo podría hacer de la siguiente manera. Coloco el igual y coloco el 2. Y este lo podremos cambiar a 0. Y aquí le podemos colocar el igual. Perfecto. Renderizamos. Y ahí nos damos cuenta que empieza en 0, hace el incremento en 2
tengo una iteración, hace el incremento en 4 y cuando él vuelve a hacer el ciclo se da cuenta de que 6, porque sería el incremento de 2, nunca va a ser menor a 5, por lo tanto ya termina el ciclo. De esta manera entonces nosotros podremos realizar un ciclo a una variable. Ok, entonces aprendimos entonces las condiciones que debe tener un ciclo for para que se cumpla dentro de lo que es la interpretación en JavaScript. Pero hay otra cosita que es importante entender. No solamente sirve para aumentar la cantidad de unidades, también sirve para disminuir la cantidad de las mismas. Pero en este caso obviamente tenemos que cambiar la lógica de nuestro pequeño script. En este caso tendría que ser 10 y acá tendría que ser 0. Entonces, aparte del 0, mayor, y nos quedaría el script de la siguiente manera. Y vale 10, ¿cierto? Si es mayor a 0, ¿cierto? Obviamente 10 siempre va a ser mayor a 0, entonces vas a coger esa variable y la vas a decrementar en una unidad. Vamos a mirar qué pasa. Tenemos entonces 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Ahí ya estamos entonces decrementando en una unidad. Pero ¿qué pasa si queremos que el decremento se haga de a 2 unidades? Pues sencillo, simplemente hacemos lo mismo que con el incremento, pero en este caso pues obviamente va a ser el proceso contrario. Renderizamos el navegador y como podremos observar empieza en 10, decrementan 8, 6, 4 y 2. Como luego del 2 ya no se cumple la condición, entonces se sale del bucle. De esta manera entonces podremos incrementar y decrementar variables utilizando un ciclo for.